Gloria a Dios. Tomen asiento en esta mañana. Dios le bendiga a cada uno de los padres que están presentes. La verdad que es una bendición poder estar nuevamente llevando adelante la palabra de Dios. Así que sé que hay caras que no vi ayer y caras que vi ayer no veo hoy. ¿Ya? Pero bueno, ayer habíamos promocionado que íbamos a hablar hoy. Capaz que algunos ya se asustaron y no vinieron. Y bueno, pero sé que Dios va a hablarnos de esta. Así que yo quiero en este día, René, por favor, yo quiero dar un fuerte abrazo a mi padre. Por favor, ven hacia aquí. Quiero entregarte este presente, ¿no? Este presente tiene un significado. Lo abrazo mucho porque me voy a llorar. Tiene un significado espiritual. Los zapatos son para caminar. Amén. Pero ¿sabes qué hoy yo estoy haciendo? Estoy transitando y caminando los mismos pasos que mi padre nos ha enseñado. Así que este zapato tiene un acto profético de seguir caminando esas pisadas y militando en el Evangelio, llevando la palabra, estableciendo el reino de Dios. Aleluya, gloria a Dios, amén. Gracias, Jesús. ¿Saben qué? Hoy ustedes me ven acá con un traje, pero hace años atrás, muchos años atrás, le he dado muchos dolores de cabeza a mi padre. Que no se vuelva a repetir. Le he dado muchos dolores de cabeza. Gracias. Un poquito más. Gloria a Dios. Y en una oportunidad, él estaba leyendo la palabra de Dios, estaba preparando un mensaje para ir a la iglesia. Y pasábamos con otro muchacho, un vecino del frente de casa, nosotros decíamos Marcelo, por decir el apodo. Y pasamos y nosotros veníamos bastante embromados, veníamos, ¿no? Dado vuelta, y le dice él, ¿qué está leyendo? ¿La computadora? Y nosotros nos reíamos. Estaba leyendo la Biblia, estaba preparando un mensaje. Y mi padre me dice, vos sos un siervo de Dios. ¿Qué siervo de Dios? Ni siervo de Dios, le dije yo. Acá me tienes. Estoy viendo al Señor, llevando adelante el propósito de Dios. Porque lo que Dios dice, se cumple. Te bendeciré y serás de bendición. Tus hijos dice que son como saetas lanzadas. O sea, ¿qué pasa? La saeta es una lanza, es una flecha, y dice, tengo el salmista mi aljaba llena de flechas. Que son los hijos que van a ser lanzados al ministerio. Así que la verdad es una bendición. Ayer le decía de que no vine por el Día del Padre, pero me goza estar en el Día del Padre. Porque cuando yo me enteré, perdónenme a aquellos que se escucharon, cuando yo me enteré que el Día del Padre, dije, ¡ay! Porque me reclamaron allá en nuestra casa espiritual, diciendo, usted no va a estar. ¿Y por qué dice que es tan importante que yo esté con ellos? Porque ahora lo vamos a entender en lo que vamos a hablar hoy. Así que quiero que en este día puedas entender lo que Dios quiere transmitirte. Sé que hay hijos espirituales de esta casa y aquellos que no también le va a servir, porque tienen un padre espiritual a quien respetar, honrar
dice el título. Paternidad. El proceso de los hijos. Si me pueden traer un tecito, ¿por qué pide usted? Para que me caliente la garganta. Después una vez que es como el motor, ¿viste? Se calienta el motor y ya. Pero ¿viste cuando el motor está frío, que eso que tiene coche sabe? Así que por favor traigan un tecito que caliente la garganta al motor. Vamos a hablar de la paternidad espiritual. Sé que han hablado, ya han agradecido, sé que el pastor estuvo llevando adelante un consejo y he estado escuchando por ahí en cuanto a la paternidad biológica. O sea que ya lo biológico ya lo sabemos, ¿verdad? Estuvo hablando el pastor de los consejos hacia los padres, ¿verdad, Daniel? ¿Verdad, Daniel? ¿Amén? O sea que ya lo biológico ya está. Ahora vamos a lo espiritual. Al papá espiritual. Bueno, entramos, vamos a ir despegando. El apóstol Pablo escribió la tercera parte del Nuevo Testamento. Dios lo utilizó para poner un fundamento, un orden, un diseño para la iglesia. Uno de los temas que más enfatizó fue la paternidad. Hasta ahí estamos. El apóstol Pablo enfatizó en sus cartas la paternidad. No solo el apóstol Pablo, sino Pedro, sino Santiago, todos los apóstoles, cuando ustedes ven las salutaciones, que son los saludos, ¿cómo se les refiere a la iglesia? Amados hijos, hijos míos. O sea, ¿cuál era el término que ellos utilizaban para con la grey de Dios? De una familiaridad espiritual. O sea que cuando ellos se referían a una iglesia, se referían no simplemente como miembros de una iglesia, de una comunidad, como parte del cuerpo de Cristo, como nosotros ya sabemos, sino, ¿sabes qué? Como hijos. Entonces, si ellos se referían como hijos, ¿qué era lo que eran ellos para la iglesia? Padres. Entonces, esto no es algo nuevo. Esto es algo que siempre estuvo ahí, pero quizás nosotros no manejamos. Pero Dios en este tiempo quiere que podamos restaurar este orden en la familia de Dios. ¿Amén? Amén. Vamos a ir entendiendo. Un padre espiritual no puede sustituir al Padre Celestial. Necesitamos tener una relación personal con el Padre Celestial. Gracias, René. ¿Ok? Un padre en el ministerio, padre espiritual, acuérdense, estamos hablando, no puede sustituir a Dios. Tenemos que tener una relación con Él. Podemos servir, ser salvos y nunca entender la paternidad en el ministerio. Hoy en día hay sectas que utilizan estos términos llamando a un hombre padre o pai. Y a ese hombre lo catalogan como a un Dios. Es más, lo adoran. La salvación no te la da un hombre, sino Dios, el Padre Celestial. Y esto es por fe. Ejemplo, el ladrón en la cruz no tuvo un padre espiritual. Automáticamente recibió a Cristo y hoy estará conmigo en el paraíso. Nunca entendió la paternidad, pero sí había aceptado por fe la salvación y listo. Entonces, ¿por qué es tan importante la paternidad espiritual dentro de la familia espiritual? Si vimos que el Padre espiritual no nos puede llevar al cielo. Vimos que el Padre celestial es el que nos bendice. Entonces, ¿por qué es tan necesario tener un Padre espiritual? La respuesta es, la paternidad, presten bien atención, nos ayuda a cumplir con el propósito de Dios en la tierra. Y esto es a través de una relación con el nombre de Dios asignado para mi vida, para que yo pueda ser formado, capacitado y cuidado. De esta manera, poder cumplir con la expectativa que Dios tiene conmigo aquí en la tierra. No estamos hablando de salvación, sino de propósito.
Dios te da la salvación, pero presten bien atención. Pero un padre espiritual te encamina y te ayuda a cumplir con la voluntad de Dios en la tierra. ¿Qué te da el padre espiritual? Número 1, conocimiento. ¿Qué te da el padre espiritual? Identidad. Te da visión, te da propósito. Deposita en tu vida la unción que posee en su vida y por consiguiente te deja una herencia espiritual. No puedo recibir herencia si no tengo un padre espiritual. Solo los hijos legítimos pueden heredar. ¿Estás entendiendo? Vuelvo a recopilar para que podamos adentrarnos en el tema. Padre Celestial te da la vida eterna. Padre Celestial es el que te bendice. Pero el Padre Espiritual es tan importante porque si vos no tenés un Padre Espiritual, no vas a poder cumplir con el propósito de Dios para tu vida. Solo el Padre Espiritual, que ha sido asignado por el Padre Celestial, te va a dar todos estos requisitos, te va a dar esa capacitación para que vos puedas ser formado en el ministerio y de esta forma, de esta manera, poder cumplir con el propósito por la cual Dios te ha llamado. Si no tenemos un Padre espiritual, no vamos a poder cumplir con todo lo que Dios quiere que podamos cumplir en este tiempo. Porque solo el Padre espiritual te da conocimiento, identidad, visión, propósito, unción y herencia. Y solo los hijos espirituales pueden llegar a heredar. ¿Sabían ustedes que el bastardo dice la palabra del Señor? Es fuerte la palabra bastardo. Vamos a decir el hijo ilegítimo, para que suene más lindo. No hereda, ¿verdad? Dice eso la Biblia. Solo el hijo legítimo hereda. Y el hijo ilegítimo, aquel que no se considera hijo espiritual, no puede llegar a heredar. Pablo tenía un hijo llamado Timoteo. En su primera carta dirigida a él, lo llama verdadero hijo. Vamos a ver 1 Timoteo, por favor, rápidamente. 1 Timoteo capítulo 1, la salutación, el saludo. Alguien que me lo lea, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo, Sí. por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo de Ahí está. ¿Qué dice? Pablo, siervo de Jesucristo, a su hijo Timoteo, pero ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo cataloga? ¿En qué categoría estaba Timoteo? En un hijo verdadero. ¿Qué era Timoteo para Pablo? Un verdadero hijo. Ahora, vamos a recopilar un poquito la historia de Timoteo. Timoteo no fue enseñado literalmente desde la base de la raíz por Pablo. Nos dice su madre y su abuela, su madre Eunice y su abuela Loida, que lo habían encaminado en la vida de la fe. No dice eso la Biblia. Entonces Pablo, cuando se topa con Timoteo, ya Timoteo tenía una estatura espiritual, porque Pablo dice que él tenía una fe. Amén. ¿Qué tenía una fe? No funciona. ¿Qué dice? ¿Están ahí? ¿Se fueron? ¿Y el padre? ¿Se fueron con el asado? Una fe no fingida. Ahora quedan mal, ¿eh? Dice eso la Biblia. Timoteo, cuando se encuentra con Pablo, él tenía una estatura espiritual y Pablo lo ve con una fe espiritual y vea una fe en él no fingida. O sea que el apóstol Pablo lo encuentra con una estatura espiritual a Timoteo. O sea que él no le había hecho la confesión de fe, que no le había enseñado los rudimentos, no le había dado la leche espiritual. Lo que el apóstol Pablo había venido a hacer en la vida de Timoteo era formarlo en el propósito del ministerio. ¿Me estás entendiendo? No estamos hablando de leche espiritual, no estamos hablando de la base, de los rudimentos, no. Estamos hablando del ministerio, estamos hablando del propósito por la cual Dios lo había hecho nacer a Timoteo.
Y solo el padre espiritual lo podía encaminar al propósito que Dios tenía con Timoteo. La madre le pudo dar una base, la madre le pudo dar un cierto conocimiento, pero Pablo se tiene que conectar con Timoteo, Timoteo con Pablo, y poder estar relacionados en el espíritu, ligados. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios que tenía con ellos se pueda dar a conocer. Sin el padre espiritual, Timoteo hubiese seguido con esa fe, pero no había podido cumplir con el propósito. La palabra de Dios lo conecta. Pablo se conecta con Timoteo y de esa forma Timoteo viene a ser como uno de sus colaboradores, como ayer hablábamos, ¿se acuerda de la palabra? Amén. Entonces, vamos a ver la segunda carta, el 1. El segundo de Timoteo, mientras voy tomando el té, por eso hago eso. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es de Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Ahí está. ¿Qué dice? Pablo es lo mismo. Pablo, la presentación de Pablo es la misma. Pero cambia algo ahí. ¿Se dieron cuenta ustedes? ¿Cómo ya se refiere a Timoteo? Ya no se refiere simplemente tan solo como el hijo verdadero, sino como el hijo amado. Timoteo había transicionado, Timoteo había evolucionado en la vida del ministerio. Ya no era tan solo un hijo verdadero en la fe, sino ya que era un hijo amado. ¿Por qué había sido amado? Porque todo lo que Pablo había encomendado a la vida de Timoteo, Timoteo se ve que se había alineado y lo había cumplido a rajatabla, que Pablo ya no lo podía llamar como el verdadero hijo, sino a quien lo amaba, ese hijo amado. ¿Me estás entendiendo? Amén. Hay una transición ahí. Y no Timoteo se autoproclamó amado, sino que su autoridad, su padre espiritual, era que lo estaba catalogando como amado. Ya no era simplemente verdadero, sino que ahora era un hijo preferido, era un hijo deseado, era un hijo mimado. ¿Por qué? Porque había alineado su vida con el propósito y el llamado, y que a través del apóstol Pablo, él le había traído directiva de que pueda predicar el evangelio, de que pueda levantar, de que pueda corregir, de que pueda militar a tiempo y fuera de tiempo la palabra. Entonces, como Timoteo lo había hecho todo, ya para el apóstol Pablo no era un hijo común, no era un hijo más verdadero, sino que era un hijo amado, respetado y mimado por él. Gracias, Jesús. Aleluya. El hijo amado, fíjense, es aquel que hereda la unción y la provisión del Padre. Un hijo verdadero no hereda. Verdadero significa génesis, comienzo, origen, nacimiento, nacido legítimamente. Un líder puede llegar a ser un hijo verdadero cuando se conecta a su padre espiritual voluntariamente. Este proceso no puede ser forzado, sino que es por voluntad propia, no puede ser por imposición o manipulación. El padre lo invita y le dice, sígueme, pero el hijo escoge. La persona que fue destinada por Dios para ser tu padre espiritual tiene la carga y la preocupación por depositar algo en tu vida, y es por eso que nos sentimos atraídos y ligados. Ejemplo, esto pasó con Elías y Eliseo. Por eso el hijo decide seguirlo voluntariamente, no lo obliga ni lo amenaza para que lo siga, sino que él entiende que él tiene que hacerlo porque hay un lazo por voluntad divina que nos une para poder continuar con el propósito. Si Dios te conectó con ese hombre es porque sos un hijo legítimo para poder recibir la unción y el legado de este Padre espiritual. El Hijo de Dios, huérfano, dice, me siento atraído a este hombre o mujer de Dios, ya que Dios le ha asignado así para mi vida. De esta manera yo poder cumplir con el propósito de Dios en mi vida aquí en la tierra. A ver. El Hijo de Dios huérfano, escuchad, era aquel que va a la iglesia, que todavía no se siente parte de la familia,
Que no puedes decir, ese es mi padre espiritual, el pastor. Muchas veces no te sientas así. ¿Por qué? Porque no he echado raíz todavía. Entonces pueden ser hijos de Dios, pero no hijos espiritual todavía. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ese hijo que es huérfano, espiritualmente hablando, porque todavía no tiene una casa, una familia, no se siente parte de ese lugar, comienza a ver a alguien que lo pueda ministrar, pastorear, y comienza automáticamente, voluntariamente, sometiéndose, ¿para qué? Para que pueda ser formado. Porque esta relación no es por imposición, sino por voluntad propia. Eliseo se había sometido voluntariamente a Elías para ser formado. Conocemos la historia y sabemos de que Elías había dejado todo por seguir a Eliseo. Aun cuando Eliseo le decía que se quede, él insistía y iba. 15 años lo persigue a Elías, y por cuanto él había servido, porque él le llamaba siervo, le llamaba señor a Elías, entonces Elías cuando se tenía que ir, ¿sabe lo que le dice? ¿Qué quieres que haga por ti? Entonces, ¿por qué le dice eso? Porque esta persona, la Biblia dice, si ustedes leen un poco acerca de la vida de Elías, se van a dar cuenta que Elías no solo tuvo a Eliseo como hijo, dice la palabra del Señor que cuando él estaba tirando el manto, del otro lado del río, nos dice la Biblia, que había una compañía de profetas esperando eso. O sea que Elías había formado muchos hijos también. En aquellos días había escuela de profetas. Pero solo Eliseo catalogaba y estaba en la lista de los hijos no solo verdaderos, sino de los hijos amados. ¿Pero por qué llegó a ser amado? Por voluntad propia. ¿Por qué llegó a ser amado? Porque seguía a su líder. Porque voluntariamente se había sometido y entonces eso lo catalogaba, lo habilitaba para ser un hijo amado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo? Aquellos que han sido llamados al ministerio, aquellos que tienen dones y tienen talento y tienen ministerio. Cuando digo amado, también digo amada, no se sientan afuera las mujeres. Me refiero a un término masculino para hablarle hacia la iglesia. Pero todos estamos dentro de ese propósito y tenemos que entender que para poder cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida y poder recibir la herencia que Dios tiene para nuestra vida, tenemos que transicionar de ser simplemente hijos verdaderos a hijos amados. Ahí estamos entrando. Pero el hijo amado no se promociona, no se proclama amado, sino que su padre espiritual lo cataloga de esa manera por su sumisión, por su respeto, por su entrega, por su alineamiento y por su honra. Gracias, Jesús. Si Dios te conectó con ese hombre es porque sos un hijo legítimo. Si estás en esta casa, a los de la casa de Abel, es porque Dios te conectó con el varón de Dios en este lugar. Porque Dios tiene plan y propósito con sus vidas, con el Padre y también con los hijos que Dios ha encomendado. Eliseo, para recibir la herencia, la doble porción, ser el primer hijo, no se quedó con ser simplemente el hijo verdadero, sino amado. Y eso lo consiguió a través de un proceso, es decir, de un precio que él pagó. Eso no fue de un día para el otro, sino el resultado de años de seguirle y servirle. Y ahí tienen algo, serle fiel, ser leal. Hoy en día vemos que esto se corta. Ya no vemos gente por años en las iglesias. Vemos gente 2 años acá, 3 años allá, 5 años allá. ¿Cuántos años de cristiano tenés? Y tengo 20 años de cristiano. ¿Cuántas iglesias pasaste? Y 20 iglesias más o menos. 1 año en cada iglesia. Eso está pasando hoy en día. ¿Y por qué Dios está trayendo esta palabra a la iglesia en este 2013? Para que la iglesia se vuelva a las raíces. El apóstol Pedro dijo que tendría que ser restaurada todas las cosas. ¿Para qué? Para que Cristo vuelva a buscar su iglesia.
Y la restauración de todas las cosas, lo que estaba hablando Pedro, era el origen, el diseño que Jesús, que Dios había establecido. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda estar en autoridad, para que deje de ser niña fluctuante. ¿Qué es ser fluctuante? Inestable. Un día arriba y un día abajo. Un día afuera y un día adentro. Entonces Dios quiere que la iglesia en este tiempo madure y que pueda enraizarse y que pueda arraigarse y que pueda ser fiel y que pueda ser leal donde Dios lo plantó. Porque yo siempre digo este ejemplo, todos podemos llegar a ser argentinos, pero no todos vivimos en la misma ciudad. Todos podemos ser argentinos y no todos tenemos la misma familia, el mismo apellido. O sea, todos somos hermanos de Cristo, de la familia espiritual de Dios. Pero no todos fuimos puestos en el mismo territorio geográfico y no todos llevamos la misma visión. Porque Dios para cada lugar establece un orden, establece una gracia, una forma, una estrategia para poder llevar adelante el reino de Dios. No en todas las ciudades son iguales. Si ustedes ven las cartas se van a ver que Pablo a uno le hablaba de una manera, a otro de otros. Había diferentes problemas, había diferentes situaciones que resolver, porque cada iglesia, cada familia espiritual tiene algo diferente. Eso no quiere decir que no sean de Cristo, que no sean de Dios. Son de Dios, son nuestros hermanos, pero nosotros hemos sido llamados a formar parte de una familia espiritual. Yo digo, hoy en día, la gente se confunde porque hay muchas iglesias hoy. Gracias a Dios. Entonces no es como antes, que antes había pocas iglesias y la gente se quedaba y se arraigaba en ese lugar, porque no había muchos lugares. Pero hoy como hay oferta de iglesia, puertas abiertas, entonces yo me voy acá, si me gusta me gusta esto, me gusta lo otro, me quedo. Y si no me gustó, cuando no me gustó algo, me voy, me retiro, me voy, total, sigo siendo hijo de Dios. Ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que pueda ser un hombre fiel, un hombre leal, un hombre que pueda en este tiempo arraigarse a la palabra y a los principios y al territorio donde Dios lo ha plantado. La palabra de Dios dice que el Salmo 1 está hablando de que el hombre justo es comparado con una gran planta, una planta que está arraigada y cimentada junto a la corriente de las aguas, y aun cuando vengan las pruebas, los días adversos, dice que las hojas no se van a caer y siempre va a estar verde. Y todo lo que hace, dice la palabra, que va a prosperar. Hoy la gente se desplanta, se desplanta, y así como una planta podemos llegar a forzar, de desplantarla. ¿Qué pasa con esa planta? Se termina secando. ¿Qué pasa con esa planta? Nunca va a poder dar fruto porque no está arraigada y cimentada a donde Dios la puso. Tenemos que entender, amados, en este tiempo, de que Dios está buscando lealtad, que Dios está buscando fidelidad, que Dios está buscando hombres y mujeres fieles, que puedan ser hijos realmente verdaderos, para que puedan transicionar a ser hijos amados en este tiempo. Porque yo no me puedo cambiar de apellido. Yo nací en la familia Sanabria. Y por más que yo decía, yo quiero ser católico, yo quiero ir a la iglesia católica, yo quiero ser como el vecino, ¿por qué nací en esta casa? Dios me había hecho nacer en esa casa porque tenía un plan y tenía un propósito. Y así como en lo espiritual, es igual. No, pero este padre espiritual, esta familia espiritual tiene más cosas, mirá. Tiene una iglesia mejor, más grande, lindo templo. Tiene un montón de instrumentos, tienen radio, tienen televisión, o sea, entonces me mudo para esa casa, no, porque así cuando nosotros nacimos en nuestra casa quizás no teníamos todas las comodidades y el vecino las tenía todas, pero por más que vayamos a mirar la tele ahí no era nuestra casa, o a compartir un día, un esparcimiento, un juego, no era nuestra casa, nosotros teníamos nuestra casa. Y en lo espiritual es igual, yo puedo ir de visita, si me invitan y el pastor me deja, pero eso no quiere decir que me quede ahí, esta es mi familia espiritual. No, Dios te plantó en un lugar y tenés que hacer lo que tenés que hacer para que esa casa mañana sea mejor. Porque cuando los hijos crecen, ya ayudan a su padre. ¿Es así o no? Cuando el hijo es pequeño, el padre le da, pero cuando el hijo ya es grande, comienza a trabajar juntamente y a la par de su padre, ¿para qué? Para que su casa sea revocada,
para que su casa pueda estar mejor, más pintadita, más arreglada, le ayuda en las cosas, ¿verdad? ¿Es así o no? En lo espiritual debe ser igual. Yo debo amar mi casa, lo que tengo, lo que Dios por gracia me ha dado. Y la Biblia dice que si en lo poco hemos sido fiel, sobre mucho Dios nos va a poner. Tenemos que aprender a amar el lugar que Dios nos ha dado, a la familia espiritual que Dios nos ha dado, al padre y a la madre espiritual que Dios nos ha dado. Porque Dios ha querido de esa forma. Quiero que sepas que vos no naciste en el lugar que vos querías, o Dios te preguntó, ¿querés nacer de la familia tal? No. ¿Querés ser hermoso, lindo? ¿Querés ser rubio? No. Vino, aceptar y listo. ¿Te das cuenta que aún en el diseño biológico Dios nos sometió y que nosotros teníamos que aceptarlo? Gracias a Dios que Dios fue generoso conmigo. ¿Verdad? Entonces tenemos que aceptar lo que Dios hizo. ¿Es así o no? Alguien eligió el sexo, hoy la gente, bueno, si bien está transversado todo, pero vamos a hablar de lo natural. Nadie eligió el sexo que quería. Ay, yo quería ser mujer, dice algunos. Y yo nací en un cuerpo de mujer y soy hombre. Eso es transversado, eso está mal, es satánico, diabólico. Pero vamos a lo natural, nadie nació pidiendo, nadie, no. Fuiste mujer, fuiste hombre, punto. Porque Dios sabía que iba a ser así de esa forma en la tierra y de esta manera iba a llevar adelante el propósito de Dios con el sexo que Él te ha dado. ¿Me explico? Entonces esto fue imposición de Dios, no voluntad nuestra. Esto no fue democracia que yo he elegido ser así, no, fue de Dios. Si vamos a lo biológico, que tiene que ver con lo espiritual, porque Dios dice que lo que se ve fue eso de lo que no se veía. Y todas las cosas fueron por Él y para Él. Entonces, si yo fui de esta forma diseñado por Dios, también Dios me diseñó para una familia espiritual. Y Dios me diseñó con esta forma, con este don, con esta característica. ¿Para qué? Para que yo sea un buen hijo, un verdadero hijo, pero que no me pueda quedar simplemente con verdadero hijo, de que formo parte de esa casa, que congrego en ese lugar, que sirvo en ese lugar, sino que pueda transicionar, pasar de este proceso de hijo verdadero a hijo amado. Y vuelvo a reiterarte, eso no nos autoproclamamos nosotros, sino el Padre Espiritual, como Pablo con Timoteo, lo afirmaba de esa manera. Y para llegar a ser hijo amado, que hablamos, no es de un día para el otro, es un proceso, es demostrar madurez, es demostrar sumisión, es demostrar honra y es demostrar respeto. Los padres espirituales, fíjense, no pueden transferir su manto, herencia, por el simple hecho de que sea simplemente un hijo legítimo. Este hijo debe calificar siendo amado. Y esto tiene que ver con madurez y con la honra que éste dé. El padre espiritual no puede volcar su herencia, su bendición, el legado a seguir sobre un hijo tan solo verdadero. O sea, ustedes pueden decir, bueno, yo congrego hace 20 años en este lugar, 18 años. Puede ser verdadero, sí, pero depende de tu actitud, de tu madurez, de tu fidelidad y de tu alineamiento, que pueda ser un hijo o una hija amada. No depende de Dios, depende de cada uno de nosotros que podamos alinearnos con Él. Ahora, ¿puede ser hijo verdadero? Sí. David tuvo hijos verdaderos, Absalón, Amón, Tamar, ¿verdad? Tuvo hijos verdaderos, biológicos, habían salido de él. Pero solo el hijo amado, el que había tenido con Betsabé, llamado Salomón, pudo hacer lo que él no pudo hacer, la casa que Dios le había mandado hacer en forma primera. Solo el hijo amado pudo seguir con el legado del reinado. Absalón se había sublevado, se había puesto por rey, sin consentimiento del padre y terminó muerto. El otro termina violando a su hermana. Todos estos hijos eran verdaderos, pero no eran amados. ¿Por qué? Porque lo hacían renegar mucho a su padre. Y podemos llegar a decir en lo biológico, por más que mi hijo sea tal o cual cosa, yo lo hago igual, pero en lo espiritual es diferente.
Es así. Jacob tuvo hijos también, muchos. Muchos tuvo con Lea. Pero la que tuvo con Raquel, un tal llamado José, la Biblia dice que su padre Jacob le había hecho túnica de colores. Le había enseñado a escribir, le había enseñado a leer. Era un hijo amado. ¿Por qué era un hijo amado? Porque era el producto de ese amor que él tenía por Raquel, ya que había trabajado 7 años por esa mujer y luego le hicieron trabajar 7 años más. Le costó realmente llegar a esa mujer. Y entonces el fruto que él tuvo de ese amor por esa mujer salió José, y es por eso que él amaba tanto a José. Pero ¿por qué no amaba tanto a José? Por el fruto de ese amor, de tanto el precio, de tantos años que él había pagado. Pero no solo eso, sino que Rubén era el hijo primero, el que iba a heredar la doble porción, la primogenitura. Pero ¿saben qué hace Rubén? Se acuesta con la esposa, la concubina de su padre. ¿No dice eso? Se había hecho vil, se había llegado a la cama de su padre. Entonces había deshonrado la vida de su padre. Y cuando Jacob se tiene que ir, comienza a profetizar y comienza a declararles palabras a todos. Y el único que le da una palabra de ser fértil, de ser rama fructífera, una bendición, de abundancia y de bendición, era a José tan solo. Ahora te quiero decir otra cosa. José, por ser amado, entró en un proceso. Dios había permitido que por 21 años Jacob no se entere de que su hijo amado estaba vivo cuando él creía que estaba muerto. Pero ese era el proceso, la transición que Dios estaba haciendo en la vida de José para poder ser realmente un hijo amado y que Dios pueda cumplir lo que Dios le había prometido cuando le comenzó a revelar el sol, las estrellas, la luna, las espigas del campo, todo lo que Dios iba a hacer con José. Pero para poder llegar a hacer lo que Dios quería con José, lo tuvo que procesar, lo tuvo que hacer madurar para poder entregarle eso que Dios iba a hacer con él. Ahora, por ser el hijo amado José, ¿saben qué él le dice? Cuando sus hermanos van en busca de pan por el hambre que había, José le dice lo siguiente a los hermanos: ve y dile a Jacob, o sea, al padre, que Dios me ha puesto por padre, ¿de quién? De Faraón, y por señor de todo Egipto. Solo los hijos amados pueden el día de mañana, cuando les llegue la hora de poder hacer su familia espiritual, ser padres y poder ser señor. Solo los hijos amados, solo los hombres y mujeres amados pueden llegar a manejar un rango y una autoridad, porque el deseo de Dios es de esta manera. Solo los amados heredan. ¿Me estás entendiendo? La transición o evolución de un hijo verdadero o un hijo amado es un proceso de madurez. Amado significa querido, merecedor de lo bueno y favorito. Para llegar a serlo hay que madurar. El proceso de la evidencia de la madurez es a través del amor. La relación en el querer estar en contacto y en comunión. Esto no es algo virtual, sino es algo que va a ir creciendo día a día como una relación. No podemos llegar y decir, vos sos mi padre espiritual, si no lo conozco tanto ni he pasado tiempo con él. Este es un proceso de maduración. No podemos decir, te amo, vos sos mi padre espiritual en forma espontánea, porque para amar hay que tener un tiempo, y eso es un proceso, y eso no es de un día para el otro. Así como la relación, el amor tiene que ir creciendo. No podemos decir de un día para el otro, usted es mi padre espiritual. ¿Está entendiendo? A ver, lo voy a decir de esta manera, porque por ahí capaz de sentirme mejor. Esto es una casa espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Iglesia somos nosotros. Entonces esto no es una iglesia, esto las 4 paredes no es iglesia. Esto es una casa espiritual. No dijo Dios, mi casa, la casa de Dios, le han hecho fuego de ladrones, ¿se acuerdan? Cuando
Casa de Dios, que es único. De ahí tomamos. Jacob dijo, esto es casa de Dios, puerta del cielo, casa de Dios. Entonces, ¿qué es esto? No es una iglesia. Esto es una casa espiritual, donde venimos a hablar del espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, así como en lo biológico, en una casa hay un padre, también hay una madre, y la relación de los hijos es de hermanos. ¿Estamos de acuerdo? No puede haber dos padres en una casa, ni tampoco dos madres, eso sería algo disfuncional en este tiempo. Amén, estamos ahí. Digan amén que no está prohibido. Amén significa así sea. Entonces, así es. Entonces estamos en una casa espiritual y así como en lo biológico hay un padre y hay una madre espiritual. ¿Qué es el pastor acá en esta casa? Es el padre espiritual de esta casa. ¿Qué es la hermana María para ustedes? Es la madre espiritual y deberían referirse de esa manera. No sé si diciendo madre, pero reconociéndola como una autoridad sobre sus vidas. No tratándola a saber porque me estoy rompiendo conceptos para que vos puedas manejarte bien en la familia espiritual del reino. La hermana María, como ustedes dicen, no es la hermana María, tan solo. Si bien lo es. Padre, madre, y los hermanos que son mayores y menores. Entonces la hermana María no es la hermana de Jonás. En los términos biológicos y espirituales es igual. No sé si me estás entendiendo. Padre y madre. Los hermanos son hermanos mayores y menores, con mayor entendimiento, mayor jerarquía, mayor rango, pero no son el hermano de la hermana María. Porque cuando vos estás diciendo hermana María simplemente en el concepto de la familia espiritual, no estás respetando su asignación espiritual. Y lo que vos respetes, eso mañana te puede llegar a venir. Si vos le decís, la hermana María y el hermano Viviano, son hermanos sí de la fe, pero en el rango espiritual son padre y madre espiritual, porque ellos son lo que Dios ha puesto como cobertura de esta casa para poder bendecirte. La relación de los demás hermanos, mayores y menores, tiene que ser de la misma manera. El hermano mayor cuida al hermano menor, pero eso no quiere decir que sea padre de la casa. Es un hermano mayor. Y el hermano mayor siempre perfila a ayudar al padre, a potenciar al padre, llevar la carga juntamente con su padre. Y ese hermano mayor, si es hijo amado, mañana que está transicionando para el día de mañana poder tener su casa espiritual y poder ser un padre. ¿Me estás entendiendo? Si ustedes no respetan la asignación espiritual, están no respetando el diseño de Dios. Yo sé que esto te está confrontando y te está rompiendo los conceptos y paradigmas que muchas veces manejamos. Y sé que cuesta enseñarlo en primera persona. Suponete que yo sea el pastor literalmente de ustedes. Enseñarle a ustedes cuesta más. Porque ustedes me tienen que respetar a mí. Pero igual de esta manera lo hago en inglés. O sea que no voy a estar con medio. Voy a decir lo que es y lo que Dios ha establecido. Pero quizás me es más fácil decirlo a ustedes. ¿Por qué? Porque yo no lo tienen que hacer conmigo. Pero otra cosa te voy a decir. Dios me ha dado un ministerio de formación. Un ministerio apostólico. Los apóstoles predicaban y también enseñaban. ¿No dice eso la Biblia? Dios me ha dado un ministerio de prédica y de también enseñanza. Y una de las cosas que Dios me ha dado es poder establecer principios en la vida de la iglesia. Entonces, yo para ustedes soy un hermano, sí, pero también soy un padre de la familia espiritual. Entonces tengo una asignación espiritual que Dios me ha dado, que están ustedes respetar o no, pero si respetan, dice la palabra del Señor que lo que uno honra, recibe honra. No dice la palabra, Jesús honra a aquellos que le honran. Si uno dice que le da un vaso de agua, vamos a la Biblia, son más bíblicos, a un profeta, ¿recompensa de qué?
de profeta va a tener. Entonces, según lo que yo respete, eso son lo que voy a adquirir. Entonces, si soy un hermano que tiene una jerarquía espiritual, yo no lo respeto como tal, no esperen nada a recibir de ese hermano. Yo sé que esto es fuerte, pero es lo que Dios me ha mandado a establecer. Por eso he venido con esta cartilla preparado, porque ese es el ministerio que Dios me ha dado, de poder establecer como apóstol de Jesucristo, a establecer principios edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. El apóstol es base, el fundamento de raíz, y es por eso que estamos yendo a la raíz de la vida de la iglesia, para que la iglesia crezca saludable. Cuando la iglesia no tiene estos principios, muchas veces está edificada sobre la arena, y va a venir el diablo, y es por eso que el enemigo saca, pone, vienen, van. ¿Por qué? Porque no hay raíz, no hay base, no hay principio. Pero Dios te está diciendo en este tiempo, tenemos que volvernos a las bases, tenemos que volvernos a los principios. Si realmente queremos heredar, si realmente queremos ser hombres y mujeres aprobados delante de la presencia de Dios, tenemos que basarnos en estos principios que Él mismo ha estado establecido. Entonces, ¿qué Dios me ha hecho? No me digan apóstol. Reconozcan por lo menos una de las oficinas ministeriales, pastor. Si das el vaso de agua a un profeta, reconociendo que es un hombre de Dios profeta, recompensa del profeta vas a tener. Entonces, en los términos espirituales, Dios me ha dado un oficio. A un abogado, se llama Juan Pérez, el abogado. Che, Juan Pérez. ¿Verdad que no? ¿Cómo alguien le dicen al abogado? Por su profesión. Le dicen así, van al médico. Y el médico de la señora se llama Juana Molina, no sé. Che, Juana Molina. ¿Verdad que no? Respetan su asignación en lo natural. Le dicen, doctora Molina. Respetando, ¿por qué? Porque ustedes se van a poner para que ella ejerza su profesión. Y ustedes hoy se están poniendo para que con la gracia de Dios sobre mi vida, ustedes puedan ser formados. ¿Me explico? ¿Me entienden? ¿Amén? Entonces, tenemos que respetar la asignación. No es más fácil respetar a un doctor en un inmundo que tiene un título de abogado y le digo doctor, y cuando viene una autoridad espiritual, sea apóstol, sea profeta, sea maestro, sea evangelista, sí, hermano, si es hermano, pero tiene una asignación, tiene un oficio, y tenemos que respetar su oficina ministerial, si realmente queremos ser ministrados a través de ese hombre, o recibir eso que ese hombre ha traído para ser impartido. Entonces vamos al término, que es la hermana María, una madre espiritual. Y ustedes no se llaman pastoras, pero quiero que sepas que la presidenta Cristina está mal dicho. ¿Sabe qué es ella? Es presidente Cristina. La presidenta Cristina Fernández. Se usa el mismo término para hablar de mujer o de hombre. Entonces nosotros no vamos a encontrar en la Biblia pastora, pero sí vamos a encontrar pastor, porque se está refiriendo a la iglesia en un término masculino. Voy dentro del otro tema que tengo. Entonces, si el pastor es una cobertura en este lugar, ¿qué tiene? Su mitad al lado, ¿verdad? Su costilla. Y su costilla es parte de él. Y está cumpliendo la misma función que él. Entonces, ¿qué? Es la pastora del lugar. ¿Es así? Amén, diga. ¿No fue sacado de la mujer del costado? Amén. Entonces, si el pastor, Jonas, fue sacado, seña ahí, son los dos una sola carne, no dice eso la Biblia, estoy diciendo una herejía. No estoy diciendo una herejía. Estoy diciendo algo que Dios estableció. Carne de mi carne, hueso de mi hueso. Amén. Entonces tenemos que romper los conceptos que nos limitan a estar en el diseño de la familiaridad de Dios. Entonces el pastor, la señora, su mujer, su costilla, es lo mismo que él. Porque están llevando la misma función y la misma carga. Y al lado de un gran hombre,
hay una gran mujer, no detrás. Porque la mujer no fue sacada de la espalda, sino del costado. Ay. ¿O no? Entonces decimos, detrás del pastor está la esposa. No, no, no. No está detrás, está al lado. Y si hoy nosotros tenemos un pastor hecho y derecho, que va adelante, que tiene la palabra, que ora, que milita la palabra, es porque hay una mujer, ayuda idónea, con grandes virtudes. Significa eso, que está al lado militando para que este hombre no baje los brazos. Entonces tenemos que cambiar los conceptos, tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Dios quiere esta iglesia que sea en este tiempo modelo y prototipo en esta ciudad. Y sé que ella lo está haciendo, pero Dios te está trayendo esta raíz para que vuelvas al diseño del origen. Sé que esto está rompiendo paradigmas, pensamientos, pero no es pensamiento mío, es pensamiento de Dios. Porque lo que estamos hablando en términos espirituales. Amén. Para ser un hijo amado, tendrás que pasar y demostrar realmente que sos un primer hombre o mujer leal. Para luego ser un hijo amado, para eso tendrás que demostrar amor, fíjense bien, fidelidad, y eso se probará con fuego, y es a través de diversas pruebas. Si después de la corrección, de la reprensión, de la disciplina, superas la prueba, entonces has aprendido a ser un verdadero hijo en primer lugar. Si yo sería el pastor de esta casa, lo reprendo a Jonah. Vos estás tocando muy mal ahora. Suponete. A ver si toca mejor, Yo lo corrijo. Lo disciplino y le digo, mira, vos no vas a tocar por un mes. ¿Pero por qué? ¿Quién es este? Soy tu padre espiritual, soy la cobertura del padre de esta casa. Así que cuando mi hija Bárbara, que es la mayor mía, tiene que recibir una orden, le digo, che, hija, ¿te parece? No, estás haciendo mal las cosas, así que un mes, X penitencia. Yo no tengo que andar pidiéndole explicación a nadie. Entiendo que como padre, como lo amo, como la amo, le voy a dar lo mejor. Y entonces si le tengo que poner una disciplina, si tengo que poner una disciplina, lo voy a hacer, porque no es malo, sino, ¿qué dice la palabra? Aquel que ha sido ejercitado en la disciplina en forma primera que produce tristeza, pero aquellos que han sido ejercitados en ella, ¿qué dice? Produce fruto apacible. Entonces, sentate un mes, no te quiero ver tocar acá, te quiero orando y ayunando. No, pero eso quiero tocar, ¿no? Vas a tener que orar y ayunar. Ese es el deseo de Dios, que sea corregido. ¿Y sabes qué? Cuando son corregidos tenés que darle gracias. Porque eso es, ¿sabes qué? Señal de que a tu padre espiritual le estás importando, porque te quiere ver mejor. Si no te corrige, es como los chicos, déjalo que hagan lo que quieran, que anden por la calle, que agarren la calle por la cuenta. ¿Qué pasa con esos hijos mañana? Se meten en la droga, se meten en la delincuencia, se meten en la vida fácil. ¿Por qué? Porque no tiene un padre, una madre que los esté corrigiendo. Pero si tenés un padre que constantemente acá te está enseñando, te llama aparte y te dice tal o cual cosa, no es para que te ofendas, no es para que te enojes y te vayas, sino para que aprendas a obedecer y a someterte voluntariamente, entendiendo de que ese es el diseño de Dios para que vos puedas crecer. Si después de la corrección, de la reprensión, de la disciplina, superaste eso, entonces demostraste que sos un hijo verdadero. Pero después de ese proceso de ser hijo verdadero, tenés que transicionar y ponerte a cuenta, serle fiel, honrar, demostrar fidelidad y lealtad para que pueda ser catalogado amado. Porque acuérdense que solo los amados van a recibir un legado. Solo los amados van a poder recibir una herencia. Ahora, ¿qué herencia podemos decir? Un padre biológico da una herencia biológica. Miren, fíjense acá lo que yo tengo acá. ¿Qué es? Una manchita, ¿verdad? ¿Qué tiene mi padre? Tengo acá también.
Es una herencia hereditaria. Es algo genético. No lo pedí yo. Hermano, no lo quiero. Pero vino. ¿Por ser hijo qué? Hijo legítimo. Miren lo que tengo acá. No lo pedí. No lo quiero. Pero me vino. ¿Por qué? Porque es una ley. En lo espiritual. Si vos sos hijo, si sos hija, es una ley que te va a venir. ¿Me estás entendiendo? Entonces muchas veces nosotros pensamos que lo espiritual es diferente. No, no, no. Quiero que sepas que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces podemos aceptarlo del cuerpo, pero no del espíritu. ¿Por qué somos así? Tenemos que cambiar. Tenemos que entender de que Dios lo hizo tripartito y así va a venir. Y en la parte espiritual es igual, es lo mismo. Tenemos que entender que lo que Dios por gracia le ha dado, si transicionamos de ser verdaderos hijos a hijos amados, el don, el carisma, el ministerio, la unción que Dios ha depositado sobre su vida, eso va a ser tu herencia para que vos te levantes y puedas continuar con el legado que Dios ha puesto sobre tu vida. ¿Qué herencia me puede dar mi Padre espiritual? ¿Me va a dar el coche ese 504? ¿Se compró ahora? Tiene que ser un multimillonario para poder dejar una herencia a cada uno de ustedes. Entonces, un padre espiritual te da una herencia espiritual. ¿Cuál es la herencia espiritual? Son dones, son enseñanza, son conocimiento, son identidad, son afirmaciones, son responsabilidades. Esos son parte de la herencia que Dios te quiere dar. ¿Me estás entendiendo? Así como un padre biológico, natural, es obvio que va a dejarte algo si es que tiene algo, porque es una ley. ¿Es así o no? En lo espiritual es también lo mismo. Pero para poder llegar a eso, tenemos que ser hijos amados. ¿Me estás entendiendo? ¿Te están aburriendo? Hay gente que ama hasta el punto de recibir una corrección. Y el amor tiene que ser probado. 1 Corintios capítulo 3. Jesús dijo, no tengo... Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Podemos decir que no todos entrarán en el reino porque le dicen Señor, Señor. Ahora, todos los que dicen Padre, Padre, no son hijos espirituales. ¿Ya? Esto no se trata de verbo, de palabras. Esto se trata de hechos. ¿Qué tenemos que hacer? Ser un hijo amado. Grabátelo en la cabeza. ¿Y cómo voy a llegar a ser un hijo amado? Te preguntas vos. Cuando ayudas a tu padre, cuando lo levantás, cuando lo soporto y cuando lo obedezco. Y lo último, cuando lo honro. ¿Qué es honra? Pastor, feliz día del Padre, pastor. Que Dios te bendiga, pastor. Eso es una honra, ¿sabes de qué? Según Jesús. A ver, que me ayude ahí. De labios. Pero su corazón está lejos. Su corazón tiene que ver con qué? Con gratitud, con agradecimiento. ¿Y sabes qué es el agradecimiento, corazón? Honra, ¿sabes qué significa? Hablar bien de eso también. Sí. Pero también despojo. Entrega. En una oportunidad Jesús le dijo a los sacerdotes y les reprende, le dice, si yo soy padre, yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? No era que los sacerdotes, Malaquías capítulo 1, no habían traído nada, habían traído los cojos, habían traído los mancos, los ciegos, y Jesús dijo, Dios le dijo a los sacerdotes, ¿dónde está mi honra? Pero señores, ¿cómo no te estamos honrando? Estamos trayendo los animales, estaban trayendo lo que no les costaba. Entonces Dios los reprende a los sacerdotes, porque según el concepto de Dios, honra es también agradecimiento con cosas mejores. Aleluya. Entonces, si realmente hoy quizás no han traído un regalo para el Padre espiritual, quizás han comprado para el Padre la media, el calzoncillo, le han comprado la corbata al Padre, el zapato, todo lo que vos quieras. El Padre biológico está bien aquí en Jesús. Pero acuérdense de que deben honrar también a su Padre espiritual. ¿Saben qué? Antes de venirme,
como solo iba a estar hoy allá, y esto, el arca del pacto lo conoce muy bien este tema. Alguien le está diciendo a la otra, ay, otra vez esto. ¿Sabes qué hicieron? Me llevaron a la casa, me dice, ¿puede orar por mí? Me dijeron eso, engañado. Yo dije que sí, bueno, voy a ir a orar. Compraron 2 docenas de empanadas, de toda clase. Y bueno, cuando nos íbamos, yo digo, bueno, ¿qué raro? Yo discerniendo, sabiendo también, ya los conozco, aparte del espíritu. Y me dice, apóstol, antes de irse, espere un momentito, me traen un saco, un traje, un ambo blanco. Y no solo eso, sino un zapato blanco. Un traje blanco, jamás en mi vida usé blanco. Y un zapato blanco. Voy a hacer una foto, como me quedo. Jamás en mi vida usé un traje blanco. ¿Cuándo era bebé? ¿Cuándo era bebé? Cuando era bebé. Eso me regalaron mis hijos espirituales. Hoy, cuando yo termino acá, estoy partiendo para allá y me esperan. No sé qué van a hacer, pero me van a esperar en la casa. Porque han entendido estos principios, porque ellos entendieron de que tienen que ser hijos verdaderos, fieles y leales, pero también hijos amados. Y el hijo amado provoca a través de la honra ser amado. Entonces ustedes como hijos espirituales, si todavía no han traído un presente, tienen tiempo hasta la tarde. ¿Ya? Y te voy a decir otra cosa. Según tu apreciación, es según tu entrega y tu despojo. Conté el otro día, salió mi hija de la escuela y me dice, papi, tengo que ir al cumpleaños de Guadalupe, una nenita, la compañera de colegio. Entonces le dije, ay, pero papi, quiero ir, papi, bueno, y viste cómo somos los padres. Y yo le dije, mira, todos los cumpleaños no vas a ir, pero hace rato que le dije, bueno, el próximo vas a ir. Bueno, ahora, sabemos que cuando hay un cumpleaños no podemos ir con la mano vacía, entonces dije, ay Dios, ¿sabes cuánto tengo? ¿Verdad? Pero fui preparado para eso. Y era a las 2:15, 2:30 salía ella, o sea, el cumpleaños. Entonces teníamos 15 minutos para ir a comprar algo para no mandarla al cumpleaños con la mano vacía. Entonces, ¿sabes qué hago yo? Voy a la casa de 2 pesos, esa casa de 2 pesos que venden de todo. ¿Viste que venden de todo? No hay más de 2 pesos, pero quedó el nombre. Y voy siempre buscando lo más caro, yo, ¿viste? Buscaba 50, 80, 100, 100. Digo, no hay nada de 5 pesos. Viste que antes con 5 pesos le compraba una colita y lo mandaba a comprar los chicos felices. Con ese regalito que llevaba. Lo más caro, 25, 30 pesos. Yo creo que tenía 30 pesos en mi bolsillo. No me iba a querer gastar todo lo que tenía en el cumpleaños. Y ella venía, papi, esto, 80, 100, ay Dios. ¿Y saben qué Dios me habló ahí? ¿Saben cuál fue la enseñanza de mi vida? Que según mi apreciación, mi amor iba a ser mi entrega. Yo a esta chica no la conocía, creo. Y para mí daba lo mismo darle algo de 5 pesos que de 100, porque yo no la conocía. Es más, 100 me iba a costar más darle, yo no la conozco. Según yo ame a esa persona va a ser mi entrega. Ahora, si era alguien importante para mí, no le voy a regalarme 5 pesos. Si hay alguien que yo amo, que yo respeto, que considero especial, preciado para mí, no iba a decir, bueno, toma 10 pesos, un regalo, porque quedo mal, por no decir la otra palabra, ¿verdad? Que usted ya sabe. Tacaño o decir la otra, la vulgar. Que el ratón, por no decir la otra. La mujer, el ratón. La dije, pero viste, la dije despacito. Entonces, según mi apreciación, mi amor va a ser mi entrega, mi regalo, mi despojo. Eso fue lo que el Señor me habló. Según yo ame a mi Padre espiritual, según yo ame a ese hombre que Dios ha puesto sobre mi vida, va a ser mi regalo. Porque yo a mi papá trato de regalarle lo mejor.
¿Es así o no? Aquellos que lo tienen. Porque lo amo, porque lo honro. Y estos términos espirituales los sabíamos siempre, pero nunca lo hemos practicado. Yo he escuchado de años que tengo en el Evangelio, siempre haciendo de la escuelita dominical, y está muy bien, al padre biológico. Las actuaciones que se hacían al padre biológico o al padre celestial. Pero el padre espiritual pintado. Aquel que está dando cobertura, que está orando. Aquel que está llevando adelante la carga, pintado, no lo sabe. Pero acuérdense de eso. Que Dios está buscando gente que pueda ser entendida. Santo es tu nombre. Al igual, mira, ya pensaba o omití la hoja, si no, Jesús, al igual que Jesús tenemos que trabajar para nuestro Padre espiritual. Puede en este tiempo que nosotros tengamos una idea, una visión, un propósito, pero primero tenemos que hacer que la voluntad de nuestro Padre espiritual se cumpla. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él no vino a cumplir su voluntad y era Dios, sino la voluntad de aquel que lo había enviado, su cobertura. ¿Y sabe qué buscó Él? No gloria para Él, sino que la gente se pueda conectar con el Padre, porque Él sabe qué vino a ser, mediador. ¿Entre qué? Entre Dios y los hombres. ¿Qué vino a hacer? Reconciliar las dos partes. ¿Qué vino a hacer? Que la gente que estaba desconectada del Padre pueda honrar al Padre, pueda reconocer nuevamente al Padre, pueda volver a estar en relación con su Padre. Y cuando le enseña a orar a los discípulos, le dice lo siguiente. Los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. ¿Sabe lo que hace Él? Rompe un concepto religioso de la ley. Porque la gente en la ley a Dios le decía, estaba bien, Jehová Jireh, Jehová Sama, Jehová Nisi, etcétera, etcétera. Pero de Dios no hablaban como padre, sino Dios es mi estandarte, la alabanza, Dios está allí, etcétera, etcétera, etcétera. Jehová es mi proveedor. Pero nunca se referían a Dios como padre. Entonces Jesús rompe ese paradigma y le dice, ustedes cuando oren, oren de esta manera. Ya no oren como los judíos, ya no oren como los rabinos, como la gente de antes. Oren de esta manera. Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Cómo le dijo que tienen que orar? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, no la mía. Como en el cielo y en la tierra. Como le enseñó Abraham, que Dios era de ellos. Y que no era Dios solo, sino que era su Padre. Rompiendo conceptos. La gente lo veía a Dios un Dios lejano, un Dios proveedor, un Dios dador, etcétera, etcétera. Pero no lo veían a Dios como un Padre. Y Jesús fue a la gente a llevarla a la conexión como Padre. Y no buscó gloria para Él, sino buscó gloria para el Padre. Aquellos que son hijos verdaderos y son hijos amados. ¿Qué dijo cuando Él pasó por las aguas, Dios, de Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Estás entendiendo? Que solo el Hijo amado complace al Padre, no solo el verdadero. Él era verdadero Hijo, sí, pero hasta que no pasó por el desierto, no pasó por las aguas, fue aprobado, fue habilitado, no se escuchó de Dios decir, este es mi Hijo amado. Cuando vos seas capacitado, formado y entrenado y aprobado, vas a entrar a ser ese hijo o esa hija amada. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Que tenés que provocar que el Padre espiritual de esta casa pueda llevar adelante el propósito de Dios. El Hijo no busca gloria, dones para Él, reconocimiento para Él, sino para que el Padre crezca, para que el Padre haga la voluntad de Dios, para que el reino de Dios, por medio de la visión que el Padre ha tenido, se pueda llevar adelante. ¿Qué tenemos que hacer entonces?
¿Trabajar en forma individual? No, trabajar en equipo, para que la visión del Padre de esta casa se pueda llevar adelante. En la casa, fíjense, hay un solo Padre, una sola visión, y si tenemos una visión independiente, todavía no hemos desarrollado nuestra vida como hijos, porque el hijo busca honrar y glorificar al Padre y hacer su voluntad, y que la voluntad, el propósito que Dios le ha revelado, se pueda cumplir. Si no aprendemos a sujetarnos, esa sumisión, eso no traerá bendición sobre nuestra vida. Porque dice la palabra Romanos capítulo 13, aquel que no se sujeta acarrea ¿qué? Condenación para sí mismo. Padre es aquel que te corrige, fíjense, que te exige, porque quiere tu madurez, quiere llevarte a reducir tu potencial. Un padre te cambia, no te deja en el error, sino que te confronta para que seas exitoso. Un padre no te apaña, te corrige. Y el hijo amado no quiere gloria para él, sino para el padre. El hijo amado no se siente mal, fíjense, cuando otros le dan al padre lo que se merece. No se irrita, no se ofende, no codicia, no envidia, sino que al contrario, se goza cuando el padre recibe honra, porque cuanto más honra tenga el padre, más herencia tendrá el hijo cuando llegue su hora. Entonces que le regale, que le den, que le compren otro auto, que le arreglen el auto, que le arreglen la casa, que lo vistan de gala. No me va a provocar envidia a mí, sino que voy a entender de que cuanto más honrado es él, más honrado estaré yo. Porque la bendición, dice la palabra de Dios, que viene desde la cabeza hasta el borde de la vestidura. Gloria a Dios. Pero comienza de arriba para abajo, comienza de la cabeza. Cuanto más bendecido esté el Padre de esta casa, más bendecido estaré yo, porque es una ley espiritual, es un principio que es inamovible, es un principio que se establece sí o sí. No venga más. Debemos anhelar la bendición de nuestro Padre y provocar que nuestro Padre esté bendecido. Trabajar para que esto pase. Jesús trabajó para glorificar al Padre, para que otros lo honren y lo conozcan, lo reciban. Y cuanto más bendecido el Padre esté, más bendecido estaré yo. Porque mi bendición, ¿sabes qué dice? Que viene de lo alto. La bendición viene de ahí. O sea, de la cabeza a los pies, cuanto más bendecido esté, yo más me gozaré, porque más cerca estará mi bendición. Entonces que le compren casa, entonces que compren el mejor auto, entonces que le compren la mejor ropa, que coma lo mejor y que viva bien. Y así que cuando quieran criticar a tu padre, repréndelo, porque es mejor perder un amigo que perder una herencia. ¿Qué pasa con la gente? Critican al pastor. Creo que acá no pasa porque acá el pastor trabaja secularmente, que no debería trabajar más. Yo sé que esto va en contra de lo que él vive, pero yo no me voy a poner en contra en cuanto a mis pensamientos, sino lo que Dios dice. ¿Sabe lo que Dios me dijo a mí? Yo soy portador igual que él del trabajo. Tengo la cultura del trabajo. He trabajado con la masa como él, seguí sus pisadas. He sido churrero 6 años, de grande después de casado. Después Dios me había llamado al ministerio y dije, Señor, quiero tener más tiempo. Quiero tener más tiempo, Señor, para poder llevar adelante tu reino. ¿Sabes qué Dios me revela? Tenés que hacer fotos, manejar tu tiempo. Y con un Fitbit yo ganaba hoy en día, si tendría que hacerlo, gano con un cuadro 350 pesos. O sea que yo vendo 3, 4 cuadros y gano 1.200 pesos por día. O sea que es una buena paga el trabajo que yo estaba haciendo. Y eso es lo que hice casi 8 años. Pero ¿sabes qué?
A los 4 años de yo llevar adelante el reino de Dios y de poder trabajar secularmente, teniendo mi casa ordenada, proyectando mi vida en lo económico, teniendo mis hijos en colegio pago, viviendo bien y honrando a mucha gente, bendiciendo a mucha gente, desde mi bolsillo, levantando la iglesia, porque cuando fuimos a plantar en una quema, entonces sacábamos préstamos y los pagábamos por semana con nuestro sudor. ¿Y saben qué me tuvo que pasar para yo entender esto que hoy estoy enseñando? Tuve que quedarme 1 año sin caminar. Y hasta ahí no me puedo dar la pierna. Yo estaba pagando el auto ese que tengo con mi trabajo. Ya venía pagando hace como 4 años el auto. Cuota por cuota. Era mi sueño tener un 0 kilómetros. Cuota por cuota pagando ese auto. ¿Y saben qué pasó? Yo levantaba la iglesia. No le enseñaba a ofrendar y a diezmar a la iglesia porque quería ser un pastor bueno. El pastor amado que no cobra los diezmos, que no enseña del diezmo, el pastor que no habla de ofrenda, que no habla de finanzas, como los demás que piden plata todo el día. Yo quería ser un pastor hecho y derecho, decía. No le voy a hablar de eso, si quiere que lo haga. Total, yo gano bien, total, yo trabajo. ¿Sabes qué me pasó con eso? Con mi forma de pensar, me quedé paralítico 1 año, 6, 8 meses en silla de ruedas. Y dije yo, Señor, ¿quién va a pagar el auto? ¿Quién va a pagar la cuota del colegio de los hijos, los créditos que tengo? ¿Quién va a pagar? Y yo lloraba 2 días internado en el hospital, teniendo la pata así quebrada. Señor, ¿y ahora qué va a hacer de mi familia? Porque yo tenía un pueblo, como ustedes tienen, como son hoy, pero no ofrendaba. No diezmaba, si lo hacían en cuotas. En vez del diezmo daban el 1%, el 2%. No había recursos para poder mantenerme a mí como pastor. Yo lloraba delante de la presencia de Dios. 2 días estuve mal en el hospital, enyesado con la pierna para arriba. ¿Y sabes qué Dios me dijo? Yo dejé un diseño para el pastorado. Yo dejé un diseño para que ellos puedan honrarte y puedan sostenerte. Pablo dijo, no pondremos sal al buey que trilla, porque digno es el obrero de su salario. Pero yo soy como el apóstol Pablo, Señor, trabajo con mi mano y no soy gravoso a nadie. Sí, pero el apóstol Pablo lo dijo en su primera carta. Pero luego cuando la obra creció, cuando era la demanda, lo deja Priscila y Aquila, continuando con la visión de hacer tienda. Pero después ustedes se fijan de que él dijo, he despojado salario a otras iglesias para servirlo a ustedes, a los corintios. A los Gálatas comienza a decir que aquel que enseña la palabra, hágase toda cosa buena para aquel que lo instruye. Pablo le dice a aquel que planta viña, no come de ella. Aquel que tiene un rebaño no toma leche. Entendí de que Dios había dejado un diseño para el pastoreo. ¿Y saben qué? Me compuse y con una moto, mi padre es testigo, porque con la moto me pasó, se me cruzó un perro, no fue negligencia mía. Y me quedé casi 1 año sin caminar. ¿Saben lo que fue 1 año sin poder tener el trabajo de mi frente? Que yo estaba tan orgulloso y predicaba ese evangelio. Yo no soy como el pastor fulano, sultano, que cobra los diezmos, que predica de la plaza. No, yo soy diferente. Ese no era el diseño de Dios para la iglesia. El diseño de Dios para la iglesia es poner un pastor y que ese pastor tenga un rebaño y tome la leche de ese rebaño. No pondremos sal al buey que trilla, porque digno es el obrero de su salario. Cuando Jesús mandó a predicar, no sirven alforja, no sirven bordón, porque todo lo que pongan ustedes lo van a comer. Dios diseñó un diseño para el pastoreo, para el padre espiritual de la casa. Pero como a mí me pasaba, no había para poder vivir, entonces yo trabajaba. ¿Y saben qué? Estoy hablando hace 4 años de esto. Seguí trabajando. Me pude calzar las muletas con la moto, iba así. La pierna dura porque no la podía doblar. Y me iba con la muleta. Y bajaba con el bolsito y con la muleta así. Tac, tac. A pesar de que Dios me había hablado en el hospital. Comencé a trabajar nuevamente. Comencé a sacar fotos. Comencé a seguir trabajando. 3 años más tarde, la iglesia seguía igual. El número de la gente,
el templo. ¿Y sabes lo que Dios me dijo? ¿Sabes por qué la iglesia no crece? Ay, Dios, yo sé que es fuerte. Porque vos no sos un profesional del reino, sos un aficionado. Vos sos, cuando te preguntan de qué trabajas, ¿qué es? Soy fotógrafo. No le decís sopa. El pastor era el que yo hacía de paso. Pero mi énfasis en mi vida era ser fotógrafo, porque de la fotografía yo cobraba, yo vendía y yo pagaba, pero no de pastoreo. Entonces yo no podía decir que era pastor oficial, que era un pastor profesional, porque el apóstol Pablo dice, nuestro oficio es predicar y enseñar. Que estaba hablando de la predicación, de llevar el reino, de ser un padre espiritual, no era simplemente una afición, no era algo que podamos hacer después de paso, sino era una profesión. Y Dios está buscando de que nosotros podamos entender esto, de que el llevar adelante el reino es una profesión, no algo aficionado. Y Dios me dijo lo siguiente, vos sos un aficionado del reino, y no un profesional. Le dije, Señor, perdóname, porque sé que me has llamado. Si no lo hubiese estado aquí. No hay autoridad sino de parte de Dios, las que hay por Dios han sido establecidas. Y si estoy, es porque Dios me ha puesto. Han pasado 8 años, he pasado pruebas, traiciones, gente se ha ido, ha venido, pero estoy acá más fuerte que nunca para seguir y continuar con el reino, con la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué me dijo Dios? Tenés que ser un aficionado para la fotografía y un profesional del reino. Vivir de esa profesión, porque ese es tu primer oficio. Si yo le pregunto a Dios, Señor, ¿qué soy? Y Dios me va a decir, te hice un pastor, te di una autoridad espiritual, te di una familia espiritual, te di una grey para que pastorear. Esa es mi función primera. Y después si hago la otra cosa que sea de paso, si lo hago. Y Dios me comenzó a ordenar. Y no estoy hablando de esto pasó hace 5 meses, hasta 6 meses. ¿Se dan cuenta que no estoy hablando de algo que no he vivido? ¿Pero por qué no vivía esto? ¿Y sabes qué comencé a hacer? Bueno, fulano, sultano, mengano son miembros, ¿verdad? Bueno. ¿Vos con cuánto? ¿Por mes, por semana o por quincena? Por mes, porque así comenzamos a controlar. Y la iglesia comenzó a prosperar. La iglesia comenzó a ser agrandada. Los hermanos comenzaron a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque comenzaron a entrar el diseño de Dios. Y quienes hablan pudo comenzar a vivir de lo que realmente Dios me mandó a vivir. Es el Evangelio. Porque el que predica el Evangelio, ¿qué dice la palabra? Viva del Evangelio. Pero no predicación de simplemente afición, sino de oficio. Y hoy mi vida corre a Dios. Y si yo hoy tengo el tiempo de poder estar con ustedes porque me he dedicado al servicio de Dios, estoy desde la mañana hasta la tarde preparando palabras, preparando estudios, orando por la gente, llamándolo por teléfono a la gente, porque hoy ese es mi trabajo. Y no salir a buscar el pan con el sudor en mi frente, porque ya ese no es mi trabajo. Dios me ha llamado a ser un profesional del reino y no un aficionado, como muchos años he sido. Otra cosa que Dios me dijo, es fuerte lo que yo te estoy hablando, pero le estoy hablando a hijos de la casa que quieren recibir Él. ¿Vos te pondrías en manos de un cirujano que es aficionado? Tiene el título, pero no se dedica a eso. Él es albañil, es el cirujano. Tiene el título. Es carpintero, es el cirujano. Pero no opera muy seguido. ¿Cuándo le despiden? Un cardiólogo. Te pondrías en las manos de esa persona que no vive de esa profesión, sino que es un aficionado, tiene el título, pero no vive de esa profesión. ¿Te pondrías en la mano de un cardiólogo que te tendría que operar el corazón? No. Te tendrías que poner en la mano de un profesional que vos sabés que opera, que las personas que han sido operadas han salido adelante y demás, ¿verdad? No irías a un cualquiera aficionado diciendo, bueno, opérame del corazón. ¿Sabes lo que Dios me dijo? En la parte espiritual es igual. No sé si me estás entendiendo. En la parte
parte espiritual no debo ser un aficionado, sino un profesional, para que tu vida, así como se la confías al cardiólogo, estás confiando tu cuerpo, hoy tu vida la estás confiando, ¿sabés quién? Al Padre espiritual de esta casa, y le estás confiando tu vida eterna, porque de Él depende la enseñanza para que te lleve al cielo. Entonces, ¿qué tiene que ser? ¿Un aficionado o un profesional? Un profesional. Entonces yo con este profesional agacho mi cabeza y me pongo bajo su cobertura. No hay un aficionado. Porque un aficionado puede hacer mal las cosas. No digo que este pastor sea un aficionado, pero quizá está viviendo como un aficionado. Porque quizá no hay honra, no hay diezmo, no hay ofrenda, no hay primicia. Enseñé el otro día acerca de las primicias. Cuando del Deuteronomio capítulo 14 habla, el 26 en adelante, que todos los diezmos traigan al alfolí. Y luego dice, y las primicias para que aprendan a temer a Dios. Entonces cobré 6.000 pesos. 600 no son míos, son de Dios. ¿Por qué son de Dios? Porque Dios dice, robará el hombre a Dios. O sea, si es mío, ¿por qué Dios me trata de ladrón? Porque no es mío, es de Dios. Es de Él. Entonces, ¿sabes que Dios me revela? Que nadie me lo explicó, nadie me lo supo transmitir a esto. Dios me lo revela, yo entendiendo, buscando el porqué. ¿Y las primicias qué son? Entonces Dios me dijo, vos cobras 6.000 pesos, 600 son de Dios. No son tuyos, o sea que cuando vos cobraste los 6.000 pesos, ya tenés que tener en tu mente que 5.400 pesos cobraste, porque 600 no son tuyos, son de Dios. Y yo digo, y Señor, ¿y las primicias? ¿Sabes lo que Dios me dijo? Del 90% de esos 5.400 pesos, ahí vas a sacar la primicia. No, pero si yo ya vi lo primero, que es el diezmo, no diste nada, eso era de Dios. ¿Robará el hombre? ¿Cómo? ¿Me va a tratar de ladrón si esto es mío? No, no es tuyo. Por eso te trata de ladrón cuando no lo haces. Y la primicia para que aprendas a temer a Jehová. Entonces, ¿sabía que la primicia de esos 5.400 pesos yo debo aprender del 90% ese que Dios me deja para yo administrar, sacar la primicia? Y no es traer un fideo que yo no uso, una polenta que yo no uso, sino traer lo mejor, porque dice la palabra que si la raíz es santa, toda la rama, lo restante, también lo es. Hablando de la primicia del apóstol Pablo. O sea que no es algún concepto simplemente del antiguo, sino también del nuevo. Otro día les voy a traer esta enseñanza si ustedes quieren. Amén. Cuando yo comencé a enseñar esto, la gente comenzó a retinar. La gente no quiere que le hable. Pero si yo les digo, si ustedes quieren ser prósperos, si quieren ser bendecidos, van a tener que tomar los principios que Dios estableció para la abundancia y la prosperidad. No hay otra. No es como el mundo ahorrando, sino sembrando para que el reino de Dios se manifieste en mi vida y yo pueda cosecharlo sobreabundante, al 30, al 60 y al 100 por uno. Tenemos que levantar al Padre de esta casa. Ustedes como hijos espirituales. Pablo dice, es gran cosa que yo en ustedes siembre lo espiritual y de ustedes coseche lo material. Como diciendo, yo estoy sembrando en ustedes, ese es mi oficio. Dios me llamó a predicar el Evangelio y a llevar adelante el reino. Es gran cosa que yo esté orando y ayunando y velando y buscando una palabra para que ustedes sean edificados. Es gran cosa eso, que yo siembre ustedes lo material. No. Porque esa es mi parte, es mi rol y es mi función que yo tengo que hacer. Termino ya. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 4:6, leemos por favor. ¡Aleluya! El apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:6 le dice a su hijo amado,
Yo ya estoy por ser sacrificado. ¿Alguien me lo lee, por favor? Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. El 9. Procura venir pronto a verme. Porque los demás, me han dejado, me han desamparado. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo estoy a punto de mi partida, estoy a punto de desistir. Mi tiempo acá en la tierra se está acabando, hijo amado. Pero ahora te digo, procura, apúrate a venir a verme. ¿Por qué? Porque además me han desamparado. Todos los hijos espirituales me han dejado solo. Pero solo tú, hijo amado Timoteo, solo tú puedes recibir lo que yo estoy a punto de entregarte. Solo el hijo amado es el que está con el Padre, aún en los peores momentos. Le dice, amado, yo ya estoy para ser sacrificado. Y el 9 le dice, haz todo lo posible por venir a verme en cuanto antes. Cuando Pablo lo manda a llamar es porque estaba a punto de partir con el Señor. Cuando su carrera se había acabado, él lo manda a llamar a su hijo amado, porque a él le iba a entregar el manto y la misión, y él debía continuar con el legado, porque solo el amado recibe herencia, solo el amado recibe el propósito en la tierra para continuar con la misión encomendada. ¿Cuántos hijos tuvo el apóstol Pablo? Primera de Corintios 4:14 dice. A ver, leámoslo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tenga 10,000 años en Cristo, no tendré muchos padres. Le escribo como hijos amados. O sea que tenía muchos amados. Pero solo aquel que había sido amado en la primera lista estaba a punto de recibir el manto, el llamado y la misión encomendada. Aunque tengan 10,000 años, le estaba diciendo 10,000 pastores, 10,000 profetas, 10,000 maestros, 10,000 personas que lo estén guiando, no van a tener muchos padres, porque yo por medio del Evangelio los he engendrado. El apóstol Pablo tenía muchos hijos, entonces vemos. Pero acá el único que estaba con él era ese hijo amado que lo había seguido a rajatabla. Aquel que se había jugado con él por el ministerio, aquel que se había jugado hasta la última consecuencia, y cuando su padre estaba a punto de desistir, su padre de morir, él los amaba. ¿Para qué? Para poder transferirle la unción, para poder encomendarle las iglesias que él había padrinado y para continuar con el legado que el cielo le había entregado. Cuando hay un hijo amado, el legado no se corta, la misión no se corta, porque es transferida para seguir continuando con el propósito del reino. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué nos está diciendo? El Dios de las generaciones. No se corta, ponete de pie esta mañana. Dios a través de esta palabra nos enseña que Él quiere que no solo vayamos al cielo, sino que tengamos algo que nos deposite en nuestra herencia acá en la tierra. Y ese es nuestro Padre espiritual, que tiene un gran depósito para soltar sobre nuestra vida, para que en la tierra podamos cumplir el propósito eterno. Vos sos el eslabón en esa cadena. Hoy levantate como un hijo verdadero y amado para no cortar la cadena que Dios ha hecho a través de tu vida. Yo quiero que pasen
los hijos amados, lo que van a ser amados. Quizás no estás cumpliendo con la visión del pastor, quizás te cuesta obedecerle, te cuesta honrarlo, nunca lo honraste. Quizás no estás diezmando, le estás ofrendando y estás robando la honra y estás robando la bendición de Dios. Yo quiero que vos pases y que podamos orar por tu vida, porque a partir de este día, en este día del Padre hemos enseñado esto para que pueda ser un antes y un después. Yo quiero orar por esos hombres y mujeres que en este tiempo se van a levantar para transicionar, de ser simplemente miembros de este lugar, discípulos de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, para poder ser hijos espirituales amados. Quiero que pasen acá al frente, vamos a estar orando. Porque es tiempo de transición, es tiempo de poder levantarse y romper con la mediocridad, con la altura espiritual, con el desorden espiritual que muchas veces la iglesia está viviendo. Pero Dios trae esta palabra apostólica sobre tu vida, esta palabra de enseñanza, esta prédica la trae sobre tu vida para que rompas los esquemas, los estándares que vos estás en este tiempo. Dios te está diciendo, quiero darte herencia, quiero darte ese legado, quiero que puedas continuar con la misión acá en este territorio de Entre Ríos, esta ciudad de Tazarí, tiene que conocer a Cristo y Dios lo va a llevar con un equipo, porque el apóstol Pablo cuando se movía, no es que movía solo, sino con un equipo. Esta palabra, y esto es para hijos. Esto es para aquellos que tienen herencia. Esto es para aquellos que saben que tienen un llamado. Yo voy a llamar al Padre Espiritual de esta casa que pueda estar orando por estos hijos que hoy voluntariamente están diciendo sí al llamado, sí a la honra, sí al despojo, sí a la lealtad. Hay más gente que tiene que pasar en este día romper. El diablo te está queriendo sacar, el diablo te está queriendo robar la herencia. Pasa acá al frente, sé osado, sé valiente y decirle, Señor, yo estoy acá, Padre, para poder seguir con la voluntad en este territorio. El diablo no me va a sacar, el diablo no me va a cortar en esta cadena. Voy a seguir adelante. Una casa mamacía. Oh, Ribarabasai. La iglesia orando. Yo sé que hay más personas que tienen que pasar. Hoy tienen que hacer un pacto de familia espiritual. Hoy tienen un pacto que hacer con la familia del cielo. Oh, fuego. Aleluya. Poderoso. Su Padre Espiritual va a estar imponiendo las manos, desatando fuerza, desatando bendiciones esta mañana. Esta es una mañana de apertura, esta es una mañana de rompimiento, esta es una mañana que transiciona a un tiempo nuevo y a un nuevo nivel mayor. Acá hay hijos, Padre, en este día del Padre, que abrazan tu palabra, que van a continuar con el legado. Que el propósito de este territorio no se va a cortar, aun cuando vengan los días adversos. Fuego. Viene sobre tu vida el fuego, viene sobre tu vida la herencia.